Capítulo 504 funciona. 1. La parte norte del continente oriental. Aquí había una cadena montañosa que bloqueaba el aire frío que bajaba durante todo el año desde la punta de la región norte que estaba cubierta de hielo. F***CK. El rey mercenario que estaba escalando la montaña más alta de esa cordillera no pudo evitar jurar. La segunda base secreta de la Estrella Blanca aparecería una vez que subieran a esta montaña. Entonces, ¿por qué caminaban tan lentamente? Bad Aegis subía lentamente la montaña a una velocidad que pensaba que era demasiado lenta. Un elfo se acercó a él y empezó a hablar. Por favor, sea paciente. Necesito ser paciente, pero es frustrante. Fue en ese momento. Saa. Una ligera brisa pasó a su lado. Tanto Bad como el elfo junto a él dejaron de moverse. La brisa se detuvo junto al elfo. El 31º mensaje. Suush. El elemental de viento entregó un mensaje a su elfo contratado. El elfo luego transmitió inmediatamente el mensaje a Bad. El líder de Escuadrón Zorros en el oeste. No se descubrieron anomalías, no se han descubierto formas de vida. El elfo levantó la mano. Las hojas revoloteaban en el aire. Bad observó lo que estaba pasando. Todavía había muchos árboles a su alrededor ya que no habían llegado a las porciones nevadas. Numerosos pares de ojos comenzaron a aparecer y mirar a Bad. Cuando todos los pares de ojos parpadearon una vez, el elfo junto a Bad empezó a hablar. Todo parece normal. Había elfos rodeando la montaña de este a oeste mientras subían la montaña juntos. Buscaban rastros de la brigada de guardabosques 1001 y de los enemigos. ¡Ja! Bad inconscientemente dejó escapar un suspiro. Es demasiado lento. Él estaba equivocado. No fue lento en absoluto. Ya habían llegado a la mitad de la montaña que había escalado la brigada de exploradores. Pronto llegarían al lugar donde creían que estaba ubicada la brigada de guardabosques antes de perder el contacto. Sin embargo, sus movimientos se sentían tan lentos como una tortuga para Bad. Se golpeó el pecho con frustración. Podría llevar meses si intentara investigar solo con la gente del gremio de mercenarios. Por supuesto, no tomaría mucho tiempo si cargaran directamente contra la segunda base secreta de ARM. Sin embargo, 1001 personas habían desaparecido instantáneamente sin dejar rastro. Necesitaba averiguar qué pasó. No podría salvarlos de otra manera. Sin embargo, tenía el mal presentimiento de que las posibilidades de que los miembros de la Brigada Ranger Explorador estuvieran vivos disminuían cuanto más tardaban. Empezaba a ponerse ansioso. Glenn pronto llegará al norte. El mago de más alto grado Glenn Poef era amigo cercano de Bad y uno de los miembros principales del gremio de mercenarios. Pronto vendría con los miembros principales del gremio de mercenarios. Esperarían las órdenes del rey mercenario de salvar a sus compañeros y vengarse. Algunas personas pueden encontrar extraño que los mercenarios actúen por sus compañeros, pero también creían en la amistad. Esto fue especialmente cierto para los miembros principales del gremio que conocían la importancia de la Brigada Ranger para el futuro del gremio de mercenarios. Por eso no podían simplemente no hacer nada. Pero el rey mercenario necesitaba darles algo de información primero. Sin embargo, por alguna extraña razón. No hay nada. Allí no había nada. Habían subido hasta el medio de la montaña, pero no había ningún rastro. ¿Cómo fue esto posible? Rey mercenario, Nim, le haré saber al equipo de búsqueda del este que todo está bien aquí. Bad comenzó a hablar después de escuchar la declaración del elfo. También necesitaban enviar su estado al este. Bad respondió al 31º informe con cara de cansancio. Sí, señor, de todos modos no hay nada y todo lo que podemos escuchar son los animales. Los ojos de Bad se abrieron de par en par. Rey mercenario, Nim. Espera. Levantó la mano para cubrir la boca del elfo y miró a su alrededor. Era casi la tarde, pero el suelo estaba oscuro debido a los árboles altos. Bad miró alrededor del bosque oscuro y lentamente comenzó a hablar.
Comillas. ¿Has visto animales salvajes? Disculpa, hemos escuchado muchos animes salvajes. El elfo se detuvo a mitad de la frase y abrió mucho los ojos. Tranquilamente, habla en voz baja. Bad susurró con voz tranquila pero firme al oído del elfo. El elfo también respondió en voz baja. Se dio cuenta de lo que Bad estaba tratando de decir. Comillas. En realidad, no hemos visto ningún animal salvaje. Normalmente, las personas que buscaban así se volvían más ansiosas y cautelosas cuando no escuchaban nada. Seguramente habría bosques incluso en una montaña cubierta de nieve llena de formas de vida. Los animales que van desde pequeños herbívoros hasta depredadores salvajes tendrían sus hogares y vivirían con sus propias reglas. Los elfos, Bad y los elementales habían escuchado muchos gritos diferentes que creían que pertenecían a los animales que vivían en esta montaña. Por eso esperaban estar en algún lugar de la montaña. La mirada de Bad se hundió. Murmuró en voz muy baja. Cometimos un error. Sí, habían cometido un error. No hemos visto ningún animal. Rey mercenario, Nim. Bad se dio la vuelta y puso su mano sobre el hombro del elfo. Inmediatamente, póngase en contacto con el equipo oeste de inmediato. Sus ojos estaban escaneando el área sin parar a diferencia de su mano en el hombro del elfo. Nos estamos retirando. Disculpe. Tranquilo. Bad calmó al elfo que estaba a punto de alzar la voz. El elfo miraba a Bad con una mirada que preguntaba de qué estaba hablando. No era él quien se estaba quejando de que la velocidad de búsqueda era demasiado lenta en este momento. Rey mercenario, Nim, retirándose. Ahora. La mirada de Bad brilló. No hemos visto ninguna forma de vida viva en esta montaña. Bueno, aparte de nosotros. El elfo palideció. No han visto otras formas de vida que no sean ellos mismos. Ni siquiera había insectos. Solo los escucharon. Estaban concentrados en buscar al equipo de búsqueda y se sintieron aliviados solo por escuchar los ruidos. Sin embargo, verlos también era importante. Inmediatamente. Compartiré inmediatamente esta información con ellos. SHH. Bad volvió a calmar al elfo. Suush. El elfo sintió una ráfaga de viento rodeando a Bad en ese momento. Inconscientemente comenzó a fruncir el ceño. El viento del lado de Bad no era el tipo de viento que solía sentir el elfo. No era el viento de un elemental ni un viento natural. Era un poder antiguo. Bad estaba usando su poder antiguo. Su poder antiguo del atributo viento le permitía saber el comportamiento o la habilidad de una persona por olor o ruido. Estaba usando eso ahora mismo. Boom, boom, boom. Bad podía sentir su corazón latiendo salvajemente. Por favor, esté equivocado. Por favor, déjame equivocarme. Su mente estaba actualmente llena de información sobre las batallas contra la Estrella Blanca hasta ahora. Ah. Bad suspiró. Lo puedo oler. No pudo ver nada. Pero podía oler a la gente, no, el olor de las habilidades de la gente. No hubo solo uno o dos de ellos. Había mucha gente. Sin embargo, el único que podía ver era el elfo. Pero los poderes antiguos no mintieron. No podía ver a la gente. Eso significaba que lo que Bad estaba viendo en ese momento era falso. Comillas. Jeje. Había más de un ilusionista. Soltó su agarre en el hombro del elfo. Luego comenzó a hablar. Informar a todos los miembros de la búsqueda. Miró hacia adelante y continuó hablando. Nos retiramos de inmediato. Clang. Una espada afilada salió de su vaina. El aura azul se disparó al mismo tiempo. Y prepárate para enemigos que no podemos ver que puedan atacarnos. El elfo junto a Bad dio una orden urgente a su elemental de viento. Los numerosos pares de ojos que miraban a Bad se abrieron de par en par o temblaron. Enemigos que no podían ver. Hay al menos un par de cientos de ellos. Los aromas familiares que cubrían toda la montaña llenaron la nariz de Bad. Las personas que tenían este tipo de olor deberían ser asesinos. Uno de los enemigos ocultos se movió en ese momento. Klaang.
Bud vio que sus alrededores se rompían como si estuvieran hechos de vidrio. Luego vio a un asesino con el uniforme de ARM cargando hacia él. ¡Muere! El asesino arrojó su daga a Bud. Bud blandió su espada y miró a la persona que vestía el traje negro. ¡Tang, tang! 2 dagas volaron después de golpear el aura de Bud cuando Bud levantó la voz. Ustedes deben ser los bastardos que eligieron convertirse en los perros de la Estrella Blanca. Bud estaba familiarizado con el método de ataque con daga utilizado contra él. Glenn Poef. Ese mago de más alto grado era un miembro de la familia Poef que solía ser una de las mayores familias del inframundo del continente oriental. Había visto a Glenn practicar las técnicas de daga de su familia en el pasado. Ahora estaba viendo lo mismo frente a él. SHHH. Su entorno se estaba desmoronando. No, la ilusión se estaba rompiendo. Ahora podía ver la verdad. Pudo ver a cientos de asesinos vestidos con trajes negros en el bosque. Al igual que algunos asesinos se habían reunido bajo la revivida Casa Molan, hubo algunos que eligieron servir a la Estrella Blanca en ARM. Esas personas habían preparado a nuevos subordinados durante los últimos 15 años a medida que ARM aumentaba su número. Esa gente se había estado escondiendo en la ilusión y esperándolos. Bastardos. Los ojos de Bud estaban llenos de rabia. El bosque estaba rojo. El olor a sangre se había ido, pero muchas partes del bosque estaban rojas. ¿De quién sería esa sangre? Pensó en sus subordinados. Contuvo la llama de la ira dentro de él y comenzó a gritar. Dije que nos retiramos. Los elfos finalmente comenzaron a retirarse en estado de shock. ¿Por qué? ¿Cuántas personas apostaron aquí? Había cientos de asesinos frente a él y ese número seguía aumentando. Esto probablemente significó que había una cantidad significativa de asesinos en toda la montaña. Los elfos comenzaron a fruncir el ceño mientras intentaban retirarse. Mier asterisco A. También vieron asesinos en la retaguardia. Cento circunflejo. Todos eran miembros de ARM. Bud se burló con incredulidad. Se dio cuenta de dónde habían sacado tanta gente. Comillas. Supongo que llamaron a todos los bastardos de las ramas del continente oriental. La familia Molan había destruido una de las bases secretas de ARM y la había recuperado, pero ARM todavía tenía numerosas ramas, aunque menos que el gremio de mercenarios, en todo el continente oriental. Este número tenía sentido si sumaba el número de personas en todas esas sucursales juntas. Rey mercenario, Nim, será difícil retirarse así. Escuchó la voz ansiosa del elfo. No se pudo evitar. Aunque había cientos de elfos en toda la montaña, aquí también había al menos unos pocos miles de enemigos. También era posible que todos sus movimientos también hubieran sido vistos por los enemigos. Bud respiró hondo. Luego parpadeó una vez. Su mirada se dirigió hacia la cima de la montaña. Lo olió desde el área que estaba cubierta de nieve blanca. Era un olor extraño que nunca antes había olido y que era diferente al de los asesinos. Estaba seguro de que era el ilusionista. Si no, probablemente fue al menos el bastardo quien planeó todo esto. Sígueme, estamos cargando más allá de ellos. Bud pateó el suelo. Se estaba moviendo en el frente. Los asesinos cargaron contra él al mismo tiempo. Los elfos también sacaron sus armas y sus elementales se movieron con ellos. Bud le gritó al elfo que estaba a su lado. Por favor, lanza una señal al cielo inmediatamente. También, lanza una señal para que Glenn, que estaba al pie de la montaña, la vea. Además. Bud vaciló antes de terminar su frase. Tenemos que informar a Kale Enituse sobre la situación actual. Su mirada se dirigió al pico de la montaña que era completamente blanco. Asterisco. Se rompió antes de lo que esperaba. En la cima de la montaña. El individuo que se sentó en el suelo cubierto de nieve arrojó repetidamente algo en su mano al aire y lo agarró mientras miraba hacia la montaña. Debo informar al señor. Plaf. Lo que tenía en la mano que lanzaba y atrapaba como un juguete era un corazón negro. Era un corazón que era tan negro como maná muerto. Comillas.
Probablemente, ya hemos reunido todas las semillas con aquellos que no han sido elegidos por los dioses. Una sonrisa espesa apareció en el rostro del chico. Plaf, plaf. El corazón negro todavía estaba en la mano del niño como si fuera un juguete. Asterisco asterisco asterisco. Comillas punto punto punto. ¿Quieres esto? Sí. Kale con confianza extendió su mano hacia Pendrick. El árbol del mundo falso lo hizo para que Kale pudiera mover fácilmente su mano. Pensé que era para mí. Eso es cierto, pero... Pendrick tenía una expresión incómoda en su rostro cuando le entregó la espada del árbol del mundo a Kale. Luego compartió lo que le había dicho el árbol del mundo. El árbol del mundo, Nim, dijo que la sangre del joven maestro, Nim, es especial. Mi sangre. Kale y Choyan miraron a Pendrick confundidos. Pendrick se asomó al laberinto que se estaba convirtiendo en un desastre y rápidamente susurró. Sí, señor. Dijo que tu sangre tiene más fuerza vital y vitalidad que cualquier otra persona. Por eso dijo que la sangre de Kale, Nim, era el arma perfecta contra aquellos con débil vigor o vitalidad. Kale recordó un pensamiento que tuvo en el pasado. Había un poder que se oponía al maná muerto. Era la fuerza vital. Al luchar contra el maná muerto, el método más estúpido y peligroso, pero más fácil, era cubrir todo el cuerpo con sangre y cargar contra el maná muerto. Por supuesto, es probable que la mayoría de las personas mueran primero por una pérdida de sangre. Boom, boom, boom. Kale sintió que su corazón latía salvajemente por alguna razón. Capítulo 505 funciona. 2. Eso no está permitido. Kale volvió la cabeza. Podía ver la expresión rígida de Choyan. Miró hacia Kale y comenzó a hablar con severidad. No sé qué pensamientos estás teniendo en este momento, pero no importa cuáles sean, no están permitidos. Por favor, déjame decirte un hecho. Clang. Choyan sacó ligeramente su espada de la vaina. Morirás si te apuñalan en el corazón. No se permite la sangre. La mirada cruel de Choyan hizo que el corazón de Kale, que ya latía salvajemente, latiera aún más rápido. Olvídese de ser su mayor o lo que sea, esa mirada era realmente aterradora sin importar qué. Extremadamente aterrador. Por eso respondió inconscientemente así. Estás loco. Soy alguien que sueña con vivir una larga vida como un holgazán rico. Realmente terminó compartiendo sus sentimientos honestos. Comillas, comillas. Sin embargo, Choyan simplemente lo observó en silencio sin decir nada. ¿Por qué parece que me miras con lástima? Kale miró hacia otro lado porque ya no podía encontrar la mirada de Choyan. Pendrick empezó a hablar en ese momento. De todos modos, entregué el mensaje del árbol del mundo, Nim. Kale miró a Pendrick y pensó en el árbol del mundo. Sabe acerca del corazón de la vitalidad que tengo. Se sintió dudoso después de pensar que el árbol del mundo podría conocer todos sus poderes antiguos. Comillas. Pensé que dijo que mi futuro no era visible. Mintió cuando dijo que era difícil ver el futuro de las personas con poderes antiguos. No creo que sea eso. Kale tenía mucho en qué pensar. El problema era que no era el momento de pensar detenidamente las cosas. Gruoa. Había un chamán en el suelo retorciéndose y gimiendo de dolor. Bang. Auge. Bububum. También escuchó cosas rompiéndose en todas direcciones. No están todos simplemente destruyendo cosas sin pensar en qué hacer después de eso. Todo el mundo parecía estar usando todos sus poderes como si no hubiera un mañana. Necesitaba detener eso. Necesitaban conservar algo de fuerza para escapar del palacio y reunirse con Bad. Disculpe. El árbol del mundo falso comenzó a hablar con cautela en ese momento. Podían charlar porque todavía había ramas sosteniendo a Kale. Kale miró hacia el árbol del mundo. Kale, Nim. Sin embargo, Choyan lo llamó, haciéndole un gesto para que Choyan esperara un momento. Sin embargo, se volvió hacia Choyan después de escuchar lo que dijo a continuación. Este árbol falso está siendo controlado por el Isne.
Lo está resistiendo en este momento, pero solo puede mantenerlo durante unos 20 minutos más. 20 minutos. Sí, por eso planeamos destruir el laberinto durante ese tiempo, herir a los enemigos tanto como fuera posible y marcharnos contigo, Kale, Nim. Kale comenzó a fruncir el ceño. Fueron solo 30 minutos si sumaba el tiempo que había estado inconsciente. Fue poco tiempo. Estaban todos atacando con toda su fuerza porque no tenían mucho tiempo. Eso es correcto. Pensé que escapar era lo más importante en este momento. También pensé que sería difícil para Elisne lanzar una ilusión correctamente si nos volviéramos locos así. Choi-An tenía razón. Eso es cierto, pero Choi-An no puede utilizar todas sus fuerzas sin guardarlas para cuando pueda surgir una situación urgente más adelante. Asegúrese de que nadie se pase por la borda. Entiendo. Choi-An se quedó en silencio durante unos segundos antes de responder. Sin embargo, Kale volvió la mirada después de sentir una sensación extraña solo para encontrar a Pendrick mirándolo con una expresión extraña. ¿Qué es? ¿Tienes algo que decir? No. Pendrick negaba con la cabeza pero seguía mirando a Kale con incredulidad. Podía ver claramente que Kale estaba pálido y tenía sangre seca en los labios por usar sus antiguos poderes. Por eso no podía creer lo que estaba diciendo Kale. Él realmente se preocupa más por sus amigos que por su propio cuerpo. No es de extrañar que haya podido superar la ilusión. Pendrick entendió lo que Choi-An, que estaba parado allí con una expresión rígida, debía estar sintiendo. Cualquiera que sirva a tal señor se sentiría frustrado pero también respetaría a esa persona. Kale abrió la boca para hablar. Primero, que los demás sepan que me desperté. Umaano. Siempre surge algo cuando intento hacer algo. Kale comenzó a fruncir el ceño al pensar en el dragón invisible que probablemente estaba cargando hacia él en este momento. ¡Boom! Luego se estremeció. Algo se había estrellado contra el árbol. Estaba seguro de que era Raon. Comillas, Raon, ¿estás bien? Humano, te despertaste. Sin embargo, Raon no pareció escuchar la pregunta de Kale. Me siento aliviado. Humano, estoy destruyendo el laberinto ahora mismo. Convertiré las paredes del laberinto en arena. El vocabulario del dragón de 6 años estaba aumentando, pero parecía moverse en una dirección peligrosa. Débil humano, quédate quieto. Nos haremos cargo de todo. Oye, árbol negro, no lo dejes salir. El humano se desmayará si lo dejas salir. El árbol negro envolvió a Kale un poco más fuerte. Kale no pudo evitar suspirar. ¡Ja! Está bien, recibimos una llamada del príncipe heredero. ¿Qué? Un dispositivo de comunicación por vídeo apareció repentinamente en el aire y se dirigió hacia la mano de Choi-An. El dispositivo de comunicación de vídeo rojo se conectó inmediatamente. ¿Por qué tardaste tanto en responder? Dong Saeng, estás capturado en algún lugar. Alberu, que había respondido a la llamada con una mirada de urgencia, parecía confundido. No es mucho, señor. ¿Qué está pasando? Tesk. Alberu chasqueó ligeramente la lengua. La apariencia de Kale era terrible para que no fuera mucho. Incluso le hizo debatir si necesitaba encontrar una buena medicina para Kale. Sin embargo, Alberu no tuvo tiempo de pensar en esas cosas en este momento. Tenemos información de que algunas personas sospechosas han ingresado a la región noroeste. La mirada de Kale cambió instantáneamente. Su cuerpo se inclinó automáticamente más cerca del dispositivo de comunicación por vídeo. La estrella blanca necesitaba ir a la región noroeste del reino de Rohan, el tercer lugar potencial para el poder antiguo del atributo de la Tierra. La estrella blanca podría invadir abiertamente el reino de Rohan, pero Kale había pensado que era más probable que él hiciera que sus subordinados se infiltraran sigilosamente en la región noroeste del reino de Rohan. Por eso Alberu había enviado gente a lo largo de la región noroeste del reino de Rohan en busca de personas sospechosas. Parecen ser los subordinados de la estrella blanca como esperábamos. Ya veo. En ese caso. Por eso estoy ocupado. Enviaré la información importante a través de mensajes.
Disculpa. Estoy ocupado. Hasta más tarde entonces. Cuida tu cuerpo. Alik. Terminó la llamada. Kale se quedó en silencio por un momento. Escuchó que el dispositivo de comunicación por vídeo se apagaba nuevamente. Sucedió cuando Kale estaba a punto de volverse hacia el dispositivo de comunicación por vídeo esperando que fuera el mensaje de Alberu. ¿Cómo? ¿Cómo lo hiciste ya? Oyó el grito desgarrador de Elisne. Elisne, que se sorprendió al ver que Kale estaba despierto, se dirigía hacia él con los chamanes. La mirada de Kale se dirigió hacia ellos. El joven maestro, Nim, está despierto. Bloqueadlos. El comandante, Nim, está despierto. Aumente la velocidad aún más y concéntrese en salir de aquí. Tasa y Yit pensaron en la condición de Kale y dieron órdenes a sus respectivos subordinados. Elisne seguía mirando a Kale con expresión de asombro. Parecía incluso más sorprendida que cuando Choyan salió de su ilusión. Ese señor dijo que era una ilusión que haría que una persona enfrentara su mayor temor. No fue mucho miedo. Kale resopló. No vio la mirada cruel de Choyan ni los brillantes ojos invisibles de Raon porque estaba mirando a Elisne. Uf. De repente escuchó un gemido reprimido. Kale miró hacia la dirección del gemido en estado de shock. Vio a alguien volando a la distancia. ¡Boom! El chamán de las gafas cayó al suelo y rodó. Parecía flácido como si se hubiera desmayado, y la persona que lo había pateado sacó su espada. Quedan 3. Choyan dijo eso mientras se dirigía hacia Elisne y los chamanes. Dijo una cosa más mientras se movía. Por favor, descansa un poco. Por supuesto, le había arrojado el dispositivo de comunicación por vídeo a Kale. SHHH. Las ramas del árbol negro hicieron un hueco para atrapar el dispositivo de comunicación por vídeo y se lo entregaron a Kale. Kale jadeó mientras miraba lo que sucedió. Luego tenía una expresión extraña en su rostro. Comillas. Parece que podrán hacerse cargo de la mayoría de los bastardos por su cuenta incluso sin mí. Pensó que las cosas podrían ponerse un poco más fáciles para él mientras miraba el dispositivo de comunicación por vídeo. Necesitaba comprobar el mensaje del príncipe heredero. Luego se puso ansioso. Bip. El agudo ruido de una alarma resonó en su oído e hizo que Kale se congelara. Como yo esperaba. Se mordió los labios por un momento después de ver quién llamaba. Lo había esperado, por eso conectó la llamada de inmediato. Tenía un sentimiento ominoso acerca de esta luz roja que era incluso más brillante que la de Alberu antes. Humano, lo estoy conectando de inmediato. Kale asintió con la cabeza y miró hacia la pantalla con preocupación. Debe ser una emergencia si esta persona estaba llamando. Kale, Nim. El rostro frío y rígido de Clopé Seca apareció en la pantalla. Encontramos al rey León Dorf en el bosque cerca del lago de la desesperación. Los ojos de Kale comenzaron a hundirse después de escuchar que estaba sucediendo lo que esperaba pero no quería que sucediera. Asterisco. Kale, Nim, encontramos al rey León Dorf en el bosque cerca del lago de la desesperación. Clopé Seca envió ese mensaje mientras miraba hacia abajo. Capitán, Nim. Tranquilo. Calmó a su subordinado. Su mirada fría estaba mirando un lugar en el suelo. Es como esperaba Kale, Nim. Kale y el príncipe heredero Alberu se habían puesto en contacto con Clopé hace unos días para hablar sobre la urgente necesidad de cooperar. No fue por el reino de Paerun, sino solo por Clopé. Menor que creemos que es muy probable que los subordinados de la Estrella Blanca se infiltran en el lago de la desesperación, una de las 5 regiones prohibidas. Solicitamos su cooperación durante esa situación mayor que... Clopé recordó el contenido de ese contrato. Es como esperaba. La voz de Kale sonaba fría y baja. Kale había estado preocupado por algo mientras planeaba el viaje al árbol del mundo falso. Los elfos ya lo intentaron y fallaron una vez. La razón fue el líquido de maná muerto. Kale había pensado en este intento a través de la perspectiva de la Estrella Blanca en lugar de los elfos. Pensaría que los elfos intentarían volver a destruir el árbol del mundo falso.
Probablemente esperaba que yo también me involucrara. Kale tenía una conexión con los elfos después de salvar la aldea elfa de las montañas 10 dedos en el pasado. El lado de la estrella blanca habría esperado que los elfos pidieran la ayuda de Kale y que vendrían en grandes cantidades. Por eso, una vez pensaron en Kale y los elfos viniendo al continente oriental. Habrían esperado que el continente occidental también estuviera vacío. Si Kale fuera la estrella blanca, intentaría proteger el árbol del mundo falso mientras intentaba destruir el árbol del mundo real al mismo tiempo. Esa sospecha era correcta. ¿Recuerdas nuestro plan? Clopé respondió con un breve sí. Kale, Nim. Naturalmente, había aceptado participar. Ayudó que el contrato hubiera discutido los beneficios para Clopé, pero... Lo más importante es involucrarse en el camino de una leyenda. ¿Qué? Las comisuras de la boca de Clopé empezaron a subir lentamente. Un nivel insoportable de pasión lo llenó. Kale le había enviado un mensaje aparte junto con el contrato. Menor que les dije a algunos wyverns que te siguieran durante un tiempo determinado mayor que por supuesto, Chuyan fue en realidad quien ordenó a los wyverns. Menor que los wyverns seguirán tus órdenes. Puede usar los wyverns como desee además de nuestra solicitud durante ese tiempo mayor que... Clopé se humedeció los labios con la lengua. Debería poder organizar el norte un poco después de ocuparme de esta situación. Sus ojos brillaron. Alguien más era el héroe y la leyenda, pero no debería al menos ser el gobernante del norte. Abrió la boca para hablar. Vamos a bajar. Había decenas de wyverns. Los caballeros en la cima de esos wyverns comenzaron a descender rápidamente al lugar que señaló Clopé. Clopé también se dirigió al bosque. Escuchó la voz de Kale en ese momento. Gana. Si no puedes ganar, persiste. Persistir el mayor tiempo posible es la parte más importante. Sí, Kale, Nim. Necesito ayudar a escribir una página en su leyenda. Clopé se volvió hacia una dirección. Vio al rey León Dorf, que se veía tal como lo describió Kale, moviéndose rápidamente hacia el lago de la desesperación con la tribu León. Pudo ver a Dorf sorprendida al ver al Clopé descender. Tenía una sonrisa torcida en su rostro. Parece que nos encontraste. Clopé dio inmediatamente una orden a los caballeros. Prepárense. Los caballeros apretaron sus agarres. Sus brazos y hombros se balancearon hacia atrás con largas lanzas de acero en sus manos. Lanzad. Las largas lanzas volaron hacia el bosque una vez que Clopé dio la orden. Bastardos. Dorf había reconocido a Clopé de inmediato. Sus manos crearon una barrera oscura. El resto de los leones sacaron escudos o se escondieron detrás de los árboles para esquivar las lanzas. Bang. Boom, boom, bang. Bang. La barrera negra de Dorf y las largas lanzas de los caballeros se estrellaron y causaron ruidos bastante fuertes. Dorf frunció el ceño después de bloquear las largas lanzas y luego miró a la persona que bajaba hacia el bosque. Clopé seca. Oh, tú sabes quién soy. Clopé puso su sonrisa de caballero de aspecto sagrado. Dorf pareció relajado de nuevo mientras resoplaba hacia Clopé. Clopé seca. ¿Sabes siquiera lo que hay aquí? Bastardo, eso no es asunto mío. ¿Qué? Clopé no sabía qué había en el lago de la desesperación. Sin embargo, solo estoy ayudando en el camino de una leyenda. No me importa nada más. ¿Qué clase de este loco bastardo? Dorf gritó con expresión de asombro. Se supone que eres el caballero guardián del norte, pero haces lo que Kale en Ituse te ordene. La sonrisa desapareció del rostro de Clopé en ese momento. Clopé empezó a hablar con expresión estoica mientras una voz tranquila pero firme fluía. Eres tan tonto. ¿Qué razón necesitas para ayudar en el proceso de creación de una leyenda y un héroe? Las comisuras de los labios de Clopé se levantaron de nuevo y sus ojos empezaron a brillar. Antes de que Dorf pudiera pensar que tenía la mirada de un lunático. Al escuchar el sonido de las hojas. ¡Bang! Algunos árboles se partieron por la mitad cuando un látigo estalló entre ellos. Film.
El látigo agarró instantáneamente a uno de los leones que se escondían detrás de un árbol para evitar las largas lanzas. ¡Bang! ¡Uf! El león gimió después de escuchar el ruido. El lago de la desesperación y el árbol del mundo. Clopé Seca fue la primera red de seguridad de Kale para proteger este lugar. Ahora también había aparecido la segunda red de seguridad. Dorf empezó a hablar. Comillas. La ballena ha salido del agua. El gobernante del océano, Witira, había aparecido a través de uno de los árboles partidos. Capítulo 506 funciona. 3. La mirada de Witira se dirigió hacia el cielo. Clopé, que se había acercado al suelo, le sonrió, pero Witira lo había oído claramente. Solo estoy ayudando en el camino de una leyenda. No me importa nada más. ¿Qué razón necesitas para ayudar en el proceso de creación de una leyenda y un héroe? Su expresión se volvió estoica. Tratar con este humano solo traerá problemas. Clopé Seca era el tipo de humano con el que solo necesitaba trabajar cuando era necesario. El lago de la desesperación. Vino a provocar al Rey León sin siquiera saber que se encontraba aquí. Tenía sentido que este fuera el humano que había causado la guerra anterior. Clopé también estaba observando a Witira. Ella es fuerte incluso cuando está fuera del agua. El reino de Paerun gobernaba la región norte del continente occidental, pero no se atrevieron a llamarse a sí mismos los más fuertes del norte. Al menos no frente a las ballenas. En el océano al norte del territorio del reino de Paerun, la tribu de las ballenas que vivía allí haría que los otros reinos del norte cayeran en el caos si alguna vez decidían mostrar su fuerza explosiva en tierra. Y esta mujer no duda. Ella apareció e inmediatamente destruyó árboles y aplastó a los subordinados de Dorf. Witira fue un oponente difícil. Pero la tribu de las ballenas también escucha a Kale, Nim. Le hizo sentir la grandeza de Kale una vez más. A diferencia de la tranquila sonrisa en el rostro de Clopé, su mirada fue pasando lentamente por alto. Se había agarrado a la cuerda derecha. La estrella blanca o como se llamara, ese bastardo era ahora un terrible villano en el continente occidental. Por otro lado, Kale era un héroe guapo que estaba dispuesto a sacrificarse por los demás. A Clopé le gustó el hecho de haberse aferrado a este héroe. Por eso Clopé susurró por el dispositivo de comunicación por vídeo que había dirigido hacia la tribu ballena. Kale, Nim, haré un buen trabajo. Ja, de verdad tus palabras. De todos modos lo tengo. Terminó la llamada. Clopé se encogió de hombros en ese momento. ¡Bang! El látigo rugió como una ola y engulló con rabia las cosas a su alrededor. ¡Boom! Uno de los leones se disparó en el aire antes de estrellarse contra el suelo. Casi todo su cuerpo terminó atrapado en el suelo. ¡H! Su grito de dolor resonó en el bosque. ¡Ja! Muy loco. El rey león Dorf no prestó atención a los dos subordinados que estaban atrapados en el suelo. Los leones eran bastante fuertes incluso sin volverse locos. El hecho de que fueran derrotados por el látigo no llamó su atención. El cuerpo de Dorf era débil en comparación con los otros leones. Sin embargo, una barrera negra flotaba a su alrededor para protegerlo. Miró hacia adelante con una mirada de incredulidad. Es bastante sorprendente que las cosas que deberían estar dentro del agua hayan salido del agua. Pero solo sois 3. Realmente me estás despreciando demasiado. Witira. Detrás de ella estaban Archie y Paseton. Archie empezó a sonreír, se apoyó en un pie y levantó la barbilla. Te estamos menospreciando porque no eres una mier asterisco A. ¿Qué es? ¿Pensaste que nos acobardaríamos ante tu ventaja numérica? Aigu, Witira, Nim, mira detrás de él. Wow. Archie señaló detrás de Dorf. Los leones iban apareciendo lentamente y llenando el bosque. Una mano apareció del cráter en el suelo. El león que había sido golpeado contra el suelo por el látigo de Witira apareció una vez más. El león que fue enviado a volar por primera vez estaba controlando su respiración mientras se levantaba también.
Parecían haber recibido algunas heridas pero no lo suficiente como para obstaculizarlos en una pelea. Dorf se quedó en su lugar sin ningún cambio en su expresión y ni siquiera los miró. Parecía estar diciendo que se esperaba que estuvieran bien. La tribu león. Sus cuerpos no eran débiles hasta el punto de ser derrotados por el látigo de una ballena. Los cuerpos débiles eran una fuente de vergüenza para un león, algo que los exiliaría de la tribu de inmediato. SHHH. El viento frío soplaba desde el bosque, pero el aire comenzaba a calentarse por la ira de los dos lados. Dorf intentó abrir la boca para hablar con Archie con expresión estoica. Sin embargo, Archie fue más rápido. Aplaudió mientras hablaba. «Wow, hay muchos de ustedes. Supongo que planeas luchar con tu ventaja numérica. Wow, Witira, Nim». Archie se estaba burlando de una manera que haría que incluso Kale dijera que se veía grosero. Golpeó ligeramente sus puños mientras Witira miraba hacia él y preguntaba: «¿Qué es?» «Puedo golpear a todos esos idiotas. Últimamente he estado muy estresado». «Jeje». Witira miró hacia el sonriente Archie antes de apartar la mirada. Dorf miraba a Archie con expresión de incredulidad. «Ja, escuché que había un matón entre las ballenas». «Baang». No pudo terminar su oración. El látigo de Witira aterrizó frente a Dorf con una fuerte explosión. Los árboles se rompieron y el polvo llenó el área. Uno de los leones se acercó a Dorf y preguntó sigilosamente: «¿Deberíamos atacar?» Preguntaba si debían atravesar el polvo y atacar a las ballenas. «Espera». Dorf contuvo a su subordinado. Luego se burló. «Ah». El lugar por donde había pasado el látigo de Witira. Había una larga línea frente a Witira hecha con su látigo destruyendo el suelo. Dorf habría tocado esa línea si hubiera dado solo 3 pasos hacia adelante. Mientras Dorf, que estaba mirando la línea, movió su mirada hacia Witira. «No cruces la línea». Witira declaró con calma mientras una niebla blanca revoloteaba a su alrededor. El vapor de agua se estaba acumulando a su alrededor. «Ja ja ja». Dorf se rió antes de levantar la cabeza con una expresión rígida. Vio una tormenta de nieve disparándose hacia el cielo más allá del bosque. Esta fue la tormenta de nieve que cubrió el lago de la desesperación, una de las 5 regiones prohibidas. El objetivo de Dorf para esta misión se encontraba allí. Necesitaba ir allí. Dorf tenía una sonrisa relajada en su rostro cuando comenzó a hablar. «¿Y si cruzo la línea?» «¡Qué pregunta inútil!» Witira se rió mientras respondía. «No puedes cruzar la línea. Dije que no puedes cruzar, así que no puedes cruzar». «¿Qué?» Dorf empezó a fruncir el ceño. Esto era diferente a que el debilucho Archie fuera arrogante. Witira era la heredera al trono, pero no era el rey ballena. No podía dejar que alguien como ella le hablara así, el rey león. Comillas. Malditos bastardos arrogantes. Están siendo muy ruidosos. Clang. Paseton desenvainó su espada. Por favor, solo ataca. Ja 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 ja. Dorf se rió a carcajadas antes de señalar a las 3 ballenas. Sin embargo, su voz era fría. «Vamos». Los leones del frente empezaron a crecer en ese momento. «Ah. Grrgrr». Se estaban volviendo locos. «Boom, boom». El suelo retumbaba cada vez que daban un paso, y sus cabellos se erizaban como melenas de león cuando balanceaban sus brazos que eran tan gruesos como los muslos de la mayoría de las personas. «Bang boom». Un árbol cayó débilmente al suelo. Los leones enloquecidos en el frente pasaron por donde había estado el árbol y cargaron hacia adelante. «Dispérsense». Witira dio la orden y Paseton se movió a la derecha mientras Archie se movió a la izquierda. Cada uno toma el control de un bando. Witira luego tiró su látigo hacia atrás. El látigo se envolvió alrededor de su brazo cuando Witira dio un paso adelante. Cruzó la línea y entró en territorio león. Su mirada se centró en Dorf. «Yo me ocuparé del rey león». Escuchó la voz digna de Clopé seca en el aire. «Capturen a los leones». Grandes flechas y lanzas largas dejaron las manos de los caballeros Wyvern y volaron hacia el bosque lleno de enemigos.
La batalla en el norte había comenzado. Asterisco asterisco asterisco. Kale también pudo sentir el comienzo de la batalla mientras estaba en el continente oriental. Kale dejó escapar un breve suspiro mientras miraba el dispositivo de comunicación de vídeo desconectado. Eso fue suficiente para organizar los pensamientos en su mente. No había necesidad de complicar demasiado las cosas. Los ojos de Kale comenzaron a brillar. Comillas. Sabía que apuntarían a lo real. Las comisuras de sus labios se torcieron. Humano, ese es el tipo de sonrisa de la que todos huirían porque sabrían que estás tratando de estafarlos. Raon gritó emocionado después de ver a Kale sonreír más perversamente que de costumbre y pensar que estaba bien. Sin embargo, Kale no prestó atención a lo que decía Raon. Sonreía pero su mente no estaba tranquila. Esto es malo. La batalla con la Estrella Blanca podría terminar sucediendo en 4 lugares a la vez. Estaban los dos que ya habían comenzado. La primera fue la batalla actual debajo del Palacio Molden, mientras que la otra fue la batalla contra Dorf, que apuntaba al árbol del mundo real. Luego estaban los intrusos en la región noroeste del reino de Rohan y la búsqueda de la brigada de guardabosques del rey mercenario Bad. Si esos dos incidentes se agravaban, existía la posibilidad de que ocurrieran batallas en 4 lugares a la vez. Esto no va a ser una broma. Kale no pudo evitar ponerse nervioso. Podríamos terminar perdiéndonos algunas cosas. Preferiría tener una gran batalla. Kale no podría prestar atención a todo en 4 ubicaciones a la vez, lo que significaba que podría suceder algo inesperado que no podrían manejar. Confiaba en sus aliados, pero las batallas fuera de su control seguramente traerían incertidumbre y ansiedad. Humano, humano. Fue en ese momento. Humano, no puedes oír mi voz. Bip. Kale escuchó el ruido agudo proveniente del objeto en su mano antes de que pudiera responder a la voz de Raon. Bajó la voz y de repente sintió escalofríos. Es del rey mercenario. Si puedo ver eso. Fue una llamada de emergencia del rey mercenario. Lo estoy conectando. El dispositivo de comunicación por vídeo se conectó instantáneamente y los ojos de Kale se abrieron como platos. Era negro. No pudo ver nada. Jaf, Kale, ¿puedes oírme? Fue Bad Igis. Sí, puedo oírte. Kale respondió con urgencia. La voz de Bad sonaba diferente de lo habitual por alguna razón. Me siento aliviado. Solo puedo hablar contigo porque ahora mismo está en mi bolsillo. La razón por la que la pantalla estaba en negro era porque el dispositivo de comunicación por vídeo estaba en su bolsillo. Sin embargo, la cara de Kale se puso aún más rígida después de saber por qué la pantalla estaba negra. Fue porque escuchó gritos y explosiones mientras Bad seguía hablando. La mirada de Kale comenzó a hundirse. ¿Qué está pasando? Bad debe haber estado corriendo mientras resoplaba mientras respondía. Toda la montaña estaba bajo una ilusión. ¿Qué? Ahora que la ilusión se ha ido, toda la montaña está cubierta de enemigos. Cuando escuchó a Bad tomar aire. Clang. Escuchó el sonido de espadas chocando. Mier asterisco a. Boom. Bad maldijo antes de que sonara como si su cuerpo golpeara algo. Kale apretó inconscientemente el dispositivo de comunicación por vídeo y se puso de pie. Oye. Ayúdame. Los ojos hundidos de Kale brillaron. Por favor, ayúdame rápidamente. Kale empezó a hablar. Estaré allí de inmediato. Sí, estaré esperando. Clic. La llamada terminó de repente. Probablemente ocurrió una situación en la que ya no podía continuar con la llamada. O eso o algo le sucedió al mago al lado de Bad que estaba conectando la llamada. El mago al lado de Bad debe ser Glenn Poef. Es urgente. El tiempo y las acciones rápidas eran lo que más necesitaban en este momento. Kale empezó a hablar. Raon. Sí. Kale miró hacia arriba antes de cerrar los ojos. Repasó los registros en su mente. El gran mapa de Molden Palace se abrió en su mente. Luego lo superpuso con el mapa del laberinto por el que caminaron. Luego vio una mancha. Kale levantó la mano. Raon.
Comenzamos ahora. Kale escuchó la voz de Super Rock en su mente mientras continuaba hablando. Kale, lo vas a hacer. Estamos rompiendo ese punto a partir de ahora. Este lugar en el laberinto. No hay nada por encima de ese punto. Era la plaza más grande del Palacio Molden. Era el campo de entrenamiento de los caballeros que debería estar vacío porque todos los caballeros estaban en el laberinto persiguiendo al grupo de Kale en este momento. Y dile algo a Choyan. Su mirada se dirigió hacia otro lugar. Recordó lo que Bad acaba de decir. Toda la montaña estaba bajo una ilusión. Una ilusión. Dicen que Captur viva a Elisne el primero. Por supuesto, está bien siempre que pueda hablar. No tuvieron tiempo de moverse lentamente en este momento. Capítulo 507 funciona. 4. Entiendo, humano. Le diré a Choyan ahora mismo. Kale estaba observando el techo mientras escuchaba la respuesta de Raon. Sacó el látigo de la peonza de su bolsillo. Cuéntale a los elementales que están contratados por los elfos y los elfos oscuros. Caos, destrucción, amor. Solo déjamelo a mí. Kale le dio las órdenes al confiado elemental de viento que le estaba diciendo que lo dejara en sus manos. El mensaje corto se pudo entregar rápidamente y Kale se agarró a la rama. Ábrelo. Estoy saliendo. Estaba hablando con el árbol del mundo falso. Tan, guau. Pero estaba llorando. Este punk estaba llorando. Kale se estremeció y comenzó a pensar. ¿Por qué está llorando? ¿Hay alguna razón para que llore? Escuchó el llanto del árbol del mundo falso en ese momento. Tan, me estoy quedando atrás, guau. Yo también quiero huir, guau. El árbol falso estaba muy triste. Sentía que todo era tan injusto. No es como si me hubiera convertido en un árbol negro como este porque quisiera. No quería convertirse en un árbol con ramas negras como este. Odiaba aún más a las personas que cometían malas acciones como esta. Sop, no es como si estuviera controlado por Elisne porque quería ser controlado. Guau, me gusta el árbol del mundo, Mimi, no quiero causarle ningún daño. Guau, pero todo el mundo me odia. Soap, Sniff, podía escuchar el sollozar del árbol. Los árboles del mundo tienen mocos. Kale tuvo ese pensamiento una vez más, pero el falso árbol del mundo hablaba en serio. Me acabo de acostumbrar, mu. El árbol del mundo falso ni siquiera podía mover sus ramas libremente mientras estaba controlado por Elisne. Además, no había nadie que pudiera charlar con él, todo lo que podía hacer era sentirse solo en el centro de este laberinto oscuro sin luz. Finalmente había encontrado una oportunidad. El árbol del mundo falso sabía de él. Era alguien en sus recuerdos. Por eso había empezado a hablar con él y había conseguido 30 minutos de libertad aunque fuera a costa de quemarse un poco. Luego había usado esa libertad para proteger a Kale. Tenía la esperanza de que Kale lo salvaría. El falso árbol del mundo murmuró débilmente. Yo también quiero salir de aquí. Fue en ese momento. ¿Quién dijo que te dejaba atrás? Disculpe. Las ramas del falso árbol del mundo comenzaron a temblar. A Kale no le importó y no prestó atención a las ramas. Date prisa, deshazte de estas ramas. Espera, eso. Ahora. Ah, eso sí, sí señor. El árbol negro que respondió con voz temblorosa movió sus ramas. Las ramas se movieron rápidamente de forma similar a una flor en flor y Kale salió fácilmente. Humano, realmente puedes salvar este árbol negro. Dice que estaba siendo controlado. Pobre arbolito. Pero, ¿cómo me moverás? ¿Es eso siquiera posible? Escuchó las voces de Raon y del falso árbol del mundo. Yay. Kale se rió. ¿Por qué? Comillas. Kale Enituse. Fue porque hizo contacto visual con Elisne. Humano, tienes la mirada del mayor estafador. Lo siento mucho, si hice algo mal. Ignoró las voces de Raon y del falso árbol del mundo. En cambio, señaló con el dedo índice a Elisne, que rechinaba los dientes mientras lo miraba. ¿Qué?
Kale hizo un gesto con la boca mientras el Isné fruncía el ceño ante su acción. No tú, sino a tu lado. Cerca de mí. El Isné volvió la cabeza. Luego vio un aura negra brillante rugir salvajemente como una ola rugiente para atacar a alguien. HHH. La serpiente de plumas blancas se derritió en el aura negra. Entonces alguien agarró el tobillo del caballo de viento que flotaba sobre la serpiente. Comillas. Choi-An. Choi-An sonrió una vez que hizo contacto visual con el Isné. Su espada apuñaló en algún lugar al mismo tiempo. ¡Puuk! El aura negra entró en el tobillo del anciano en el caballo de viento. ¡Ah! La sangre brotó una vez que el aura desapareció. Choi-An agarró el tobillo perforado. ¡Bastardo! El chamán que sostenía el espejo envió flechas de viento hacia Choi-An, quien atacó a su camarada. Decenas de flechas de viento cargarían contra Choi-An, obligándolo a blandir su espada para esquivar. El chamán del espejo estaba planeando rescatar al chamán de las plumas en ese momento. Su Majestad, sigo aquí. El chamán del espejo también se paró frente a el Isné al mismo tiempo para bloquear el ataque de Choi-An. ¡Suush! Las flechas cargaron hacia Choi-An. No. Choi-An levantó la cabeza después de escuchar a alguien reír. El anciano que tenía el tobillo en la mano se reía de dolor. No, estúpido idiota. Pensaste que todo se resolvería sujetándome del tobillo. ¿Cómo iba a detener decenas de flechas de viento? Además, no eran solo las flechas de viento las que apuntaban a Choi-An. El chamán había hecho volar sus plumas tan pronto como se rindió en su tobillo. ¡Muere! Las plumas se unieron a las flechas del viento para cargar hacia Choi-An. Los ataques agudos volaban hacia él en todas direcciones sin darle ningún lugar a donde escapar. El chamán de las plumas se rió antes de gritar hacia Choi-An, que estaba colgando en el aire agarrándose de la pierna y el tobillo del caballo de viento. Pronto te convertirás en un alfiletero. Choi-An comenzó a hablar en ese momento. Que así sea. ¿Qué? El chamán de las plumas se preguntó si había oído bien. Acaba de decir que no le importaba si se convertía en un alfiletero. El chamán se preguntó qué quería decir Choi-An con eso. Fue en ese momento. Se dio cuenta de que algo era extraño. Comillas. Ni las flechas del viento ni las plumas cargaban contra Choi-An. Todo estaba en silencio. El chamán apartó la mirada de Choi-An y miró a su alrededor. Comillas. Tú. No pudo hablar. Las decenas de plumas y flechas de viento. Había decenas de finos hilos negros que los sujetaban. La mirada de los chamanes se movió hasta que vio a alguien con una túnica negra de pie sobre el hombro de un monstruo esqueleto negro. Ese nigromante. ¿Estás seguro de que puedes apartar la mirada ahora mismo? El chamán se estremeció y su cuerpo comenzó a temblar. Escuchó la voz que venía justo a su lado. Se dio cuenta de que ya nadie lo sujetaba por el tobillo. El chamán de las plumas volvió lentamente la cabeza. ¡Esquiven! El chamán del espejo gritó, pero el chamán de las plumas vio que una espada le atravesaba el hombro. ¡Ugh! 2. El chamán de las plumas se cayó del caballo de viento hacia el suelo cuando Choi-An dijo eso. ¡Bastardo! El chamán del espejo se deshizo de inmediato del caballo de viento en el que estaba parado Choi-An. Sin embargo, el hilo negro se había acercado en algún momento y se aferró a Choi-An para que no se cayera. El Isné miró hacia Choi-An y comenzó a hablar. ¿Qué te está dando la confianza para saltar por los aires? Supongo que quieres volver a caer bajo una ilusión. Choi-An ya estaba tan alto como el Isné. Los demás tenían miedo de caer bajo una ilusión y no se atrevieron a hacerlo, pero Choi-An lo había hecho sin dudarlo. El Isné se burló de él y comenzó a hacer señales con las manos. Este será un mundo más poderoso que la última vez. Sé que probablemente estés seguro porque lograste salir de mi ilusión una vez, pero... Ella se estremeció en ese momento. Podía sentir el aire vibrando mientras el poder se juntaba. El Isné volvió lentamente la cabeza. ¿Qué? Mana se estaba juntando encima del árbol negro. El maná negro que se acumuló muy rápidamente parecía listo para explotar en cualquier momento.
Ah, supongo que planeas deshacerte del árbol del mundo negro. Elisne levantó el brazo con el hombro lesionado mientras decía eso. Fue doloroso, pero la sangre se había detenido y pudo moverla un poco. Sus ojos estaban mirando a Kale, que estaba debajo del árbol donde se estaba acumulando el maná. Supongo que no tengo otra opción. Ruff. Fluffy ladró en ese momento. La princesa Hopis inconscientemente se alejó de la protección del monstruo esqueleto y se movió junto a Fluffy. Fluffy estaba ladrando mientras miraba al techo. Los otros cachorros también se estacionaron y se movieron junto a ella. Hopis empezó a fruncir el ceño. Luz. El techo del laberinto acababa de estar oscuro, pero las luces blancas comenzaron a reunirse allí ahora. Eran los mismos que la luz que había iluminado a Kale. La mayor parte del laberinto estaba destruido y ahora parecía más una llanura. El techo que cubría toda el área brillaba con luces blancas. Kale Enituse, la mayoría de tus aliados caerán en una ilusión y morirán en el momento en que destruyas ese árbol del mundo. Elisne levantó su brazo herido hacia el techo. Las luces blancas se juntaron hacia su mano extendida. Las luces blancas se juntaron y formaron un orbe, similar al orbe de maná negro en la parte superior del árbol negro. El área que la rodeaba comenzó a calentarse por las luces blancas chocando entre sí. Ella advirtió a Kale. Dile a tu dragón que se detenga de inmediato. Estaba segura de que ese maná negro era obra del dragón de Kale Enituse. ¡Ja! Kale dejó escapar un profundo suspiro. Miró a su alrededor como si tuviera dolor de cabeza antes de finalmente mirar a Elisne. También estaba mirando el gran orbe blanco reunido en su mano. Todos los demás habían dejado de pelear y se estaban enfocando en Kale y Elisne. El orbe de maná negro y el orbe blanco. Ambos eran de gran tamaño y todos podían sentir una gran cantidad de poder fluctuando dentro de ellos. Sintieron como si esas dos luces chocando entre sí revelarían lentamente los resultados de esta batalla. No sabía que Elisne sería tan fuerte. Hopis empezó a fruncir el ceño. Quería involucrarse en la batalla, pero sabía que solo sería un obstáculo porque su nivel de habilidad de chamán era bajo. Si hubiera aprendido bien. Si hubiera podido entrenarse adecuadamente como chamán de manera similar a como Elisne había crecido como ilusionista. Habría sido yo quien me hubiera enfrentado a Elisne. No, debería ser yo. Hopis apretó los puños. Sus ojos miraron desesperadamente a Kale mientras lo hacía. Él era su aliado que lucharía contra Elisne por ella. ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo de destruir el árbol del mundo después de ver lo fuerte que soy? Elisne empezó a sonreír. Fue porque Kale parecía cansado. También estaba frunciendo el ceño como si tuviera mucho de qué preocuparse. Deja de preocuparte. ¿Por qué? Kale empezó a hablar. Se revolvió el cabello y preguntó bruscamente como si estuviera frustrado. ¿Por qué sigues preguntando por qué planeo destruir el árbol del mundo? ¿De verdad crees que lo destruiré? Kale no tenía intención de destruir el árbol del mundo falso ni de dejarlo atrás. ¿Qué? La mano derecha de Kale se movía hacia su camisa cuando Elisne preguntó en estado de shock. Rip. Se arrancó una placa de la camisa. Era su insignia de comandante que se encontraba junto a la insignia del ducado Enituse. Sonreír. Kale sonrió y se dio la vuelta. Esto. Extendió la mano y tocó el árbol negro. Los ojos de Kale luego brillaron. El árbol negro respondió enérgicamente. Estoy listo. Solo confiaré en usted, comandante Nim. La sonrisa de Kale se hizo más espesa. Tomaré este. Estoy bien estando en cualquier lugar mientras no esté aquí. Solo confiaré en usted, comandante Nim. Confío en usted, señor. Confío en ti. Kale ignoró la respuesta apasionada del falso árbol del mundo mientras se sentía agradecido con Elisne. Ella me ayudó a recordar algo que me había olvidado. La ilusión que le recordó su vida como Kim Rock-su le hizo recordar algo que había olvidado por un momento. No pudo evitar reír. Las ramas negras se estremecieron.
El árbol del mundo falso pensó que Kale era una buena persona, pero su sonrisa parecía la de un vampiro que sonreía con malicia después de encontrar a su presa. Sin embargo, el árbol negro ya no podía pensar en la risa de Kale. El árbol sintió un poder rodeándolo. Se sentía como si el poder lo estuviera abrazando, pero también como si le estuviera dando una orden. Sin embargo, el árbol del mundo falso se dio cuenta de algo. Puedo salir de aquí. Se sentía seguro. Una voz aguda gritó en ese momento. ¿Tú qué demonios estás haciendo? Era la voz de Elisne. Kale controló levemente el poder que fluía de su corazón. Eso fue suficiente. El poder se dirigió hacia el árbol que Kale estaba tocando sin necesidad de que él hiciera nada más. Ya sea un elemento tangible o un poder intangible, esta habilidad le permitió almacenar cualquier cosa en una ubicación determinada. Era la habilidad de Lee Suhyuk la que ahora era la habilidad de Kale. Abrazo. No. El árbol negro se volvió transparente y comenzó a desaparecer. Elisne gritó mientras miraba antes de enviar el orbe blanco volando hacia Kale. ¿Crees que te dejaré hacer eso? El orbe blanco comenzó a volar con precisión hacia Kale. Necesitaba evitar que el árbol del mundo desapareciera. Fue en ese momento. En el momento en que el orbe blanco dejó la mano de Elisne. Estaba esperando esto. Escuchó la voz de un niño que venía de un lugar vacío. Elisne apartó la mirada de Kale. ¡Saa! El orbe negro que estaba sobre el árbol que desaparecía se abrió en ese momento. Ese orbe de maná no era para atacar. Era un orbe defensivo. El orbe negro se convirtió en un escudo y cubrió a Kale. Joven maestro, Nim, déjalo en nuestras manos. Nosotros también ayudaremos. Deberíamos poder bloquear esto si todos trabajamos juntos. Así es, estamos desbordados de poder después de absorber una gran cantidad de maná muerto. Los elementales que habían recibido el mensaje del viento elemental vinieron con Tasa, Yit y sus respectivos elfos oscuros y elfos. Los elfos y los elfos oscuros usaron sus elementales para lanzar barreras sobre el escudo negro para proteger a Kale aún más. Sin embargo, Elisne no pudo ver nada de eso. El lugar donde escuchó la voz de un niño emocionado. La voz venía del techo que ahora estaba vacío después de que Elisne reuniera todas las luces blancas. Elisne jadeó. El techo del laberinto sin el territorio de la ilusión ahora que la luz blanca se había ido ya no daba miedo. Había alguien que había estado esperando este techo sin ilusiones. El joven dragón agitó sus pequeñas alas y rápidamente comenzó a volar. Luego disparó hacia el techo lo que estaba en su pata delantera. No necesitaba tanto maná como había usado para el escudo negro que protegía a Kale. Solo necesitaba un pequeño orbe de maná que se había condensado y condensado nuevamente. El maná que se reunió en forma de flecha abandonó la mano de Raon. Luego se estrelló contra un solo lugar. *CK. Elisne empezó a fruncir el ceño. Crack. Escuchó que el techo que había sido golpeado por la flecha de maná comenzaba a romperse. A veces todo lo que se necesitaba era una pequeña grieta para crear una brecha gigante. Además, a pesar de que fue un ataque con una pequeña cantidad de maná, vino de un dragón. ¡Bum! El techo comenzó a agrietarse. Lentamente comenzaba a aparecer un agujero. La luz del sol sobre el suelo comenzó a filtrarse en el laberinto. Era la luz del sol real que se había filtrado cuando el techo de ilusión del laberinto se derrumbó. Elisne se sintió mareada en cuanto vio esa luz. Fue en ese momento. Yo también estaba esperando esto. Escuchó a alguien susurrar. ¡Uf! El chamán del espejo gimió mientras caía al suelo. Eso hizo que los caballos de viento que el chamán controlaba se dispersaran por el aire también. El caballo de Elisne también desapareció. Ya no tenía un laberinto en el que aterrizar. Lo único que pudo hacer fue caer al suelo. ¡Uf! Sin embargo, hubo alguien que la agarró por el cuello mientras su cuerpo se inclinaba mientras el caballo de viento desaparecía. Le impidió caer. Era un hombre con un traje negro atado con hilos negros. Ron Molan le sonrió a Elisne.
Le mostraste a nuestro joven maestro, Nim, la desesperación. No deberías haber hecho eso. Elisne no podía respirar. Cuando se acercó tanto, no noté nada. Ella miró al sonriente Ron con una mirada temblorosa. Sin embargo, Ron se apartó de ella y le comentó casualmente a la persona que también flotaba en el aire con los hilos negros de Mary. Supongo que me hice cargo de los dos restantes. ¡Qué aburrido! Choyan se volvió con una expresión de queja. Había perdido la tercera y cuarta presa ante Ron. Los movimientos de Ron realmente fueron sigilosos. Todo esto es gracias a ti. Todo es gracias a que te volviste loco. Ron sonrió benignamente mientras la expresión de Choyan se volvía en blanco. Sin embargo, los dos pronto miraron hacia abajo. El orbe blanco estaba comenzando a estrellarse contra su objetivo. ¡Boom! Cale pudo ver el orbe blanco explotar cuando golpeó el escudo negro y las barreras de los elementales. Su vista se puso blanca por un instante, pero sonrió cuando empezó a hablar. Supongo que salimos del laberinto. Sonaba lleno de confianza. Capítulo 508 funciona. 5. Las luces blancas que brillaban en sus ojos desaparecieron lentamente. Eran solo falsificaciones. Beacrox murmuró estoicamente mientras limpiaba la sangre de su gran espada. Así son las ilusiones. Padre. Beacrox se volvió y vio a su padre Ron parado allí. Sin embargo, Ron estaba ocupado mirando, no a Beacrox, sino a la luz blanca que desaparecía. El orbe hecho del poder que cubría el techo del laberinto que Elisne el primero había enviado volando no pudo pasar al final de Raon ni las barreras de los elementales. ¡Crack! Por supuesto, el escudo de Raon también fue destruido. Apenas pudieron bloquear el ataque gracias a la capa tras capa de barreras lanzadas por los elementales. No queda nada al final. El orbe blanco desapareció con un fuerte estallido, pero no afectó nada a su alrededor. Significaba que las ilusiones al final no tenían forma material. Aunque podría engañar a la gente, algo falso siempre sería falso. No podía dejar rastros en el mundo. Ron apretó su agarre mientras continuaba hablando. Pero mi fuerza no es una ilusión. Uf. Podía sentir el cuello que se estaba ahogando. Podía sentirla temblar porque no podía respirar. Comillas. Tú, bastardo. Y, ¿te atreves? Elisne apenas logró hablar, sin embargo, Ron ni siquiera la miró. Beacrox se acercó lentamente a ella en su lugar. Padre, debo ocuparme del resto. El cuerpo de Elisne comenzó a temblar. Beacrox, que había colocado su gran espada en la espalda y tenía un cuchillo delgado en la mano, la miró estoicamente antes de apartar la mirada. Elisne sintió como si los ojos sin emociones del hombre frente a ella vistiendo un traje de chef la estuvieran mirando como si fuera un ingrediente para preparar. Stomp. Beacrox siguió caminando hacia ella. Simplemente le había preguntado a Ron si debía limpiar los alrededores antes de que escaparan del laberinto. Sin embargo, Elisne pensó que era un asesino que la iba a matar. No podía mover su cuerpo. Sus manos habían estado atadas hacía mucho tiempo y su cuello estaba en la mano de Ron. Afortunadamente, sus pies tocaron el suelo, pero eso fue todo. Stomp. Beacrox se acercó lentamente. Fue en ese momento. Desde el lugar donde todas las luces blancas habían desaparecido. Alguien estaba saliendo de esa área. Joven maestro, Nim. De la boca de Ron salió una voz suave que no encajaba con un asesino. Elisne tenía una mirada ardiente mientras miraba a Cale Enituse que caminaba hacia ella. Tú. Ron, déjalo ir. Elisne, que estaba tratando desesperadamente de hablar, sintió que su cuello se enfriaba inmediatamente. Ella miró hacia un lado. El bastardo asesino la había liberado sin ninguna oposición por orden de Cale Enituse. ¿Por qué? Sucedió cuando ella tuvo ese pensamiento. Sintió hilos negros rodeando su cuerpo. ¡Boom! Su cuerpo cayó al suelo. Nigromante. Los hilos negros que salieron de la mano de Mary ataron sus miembros. ¿Por qué? Elisne la miró y siguió preguntando. ¿Por qué ayudas a Cale Enituse cuando tienes el atributo de oscuridad?
No, ¿por qué te interpones en nuestro camino? Es lo mismo con los elfos oscuros. No puedo entender esto en absoluto. ¿Por qué? ¿Por qué estás haciendo esto? La persona vestida de negro inclinó la cabeza hacia un lado en confusión. Luego habló con una voz monótona. No debes escuchar tonterías, ignoro todas las tonterías. ¿Qué? Sucedió cuando Elisne miró a Merry con incredulidad. Joven maestro, Nim, aquí tienes. Ron le entregó el bastón negro de la rama del árbol a Cale. Cale se agachó e hizo contacto visual con Elisne. ¿Qué diablos estás haciendo con la raza demoníaca? Las pupilas de Elisne temblaban visiblemente. Tú, aunque sepas. Sus ojos estaban llenos de asombro cuando miró a Cale. Pudo ver una sonrisa torcida formándose en el rostro de Cale. Elisne, ¿qué es lo que sabes? Susurró como si fuera el diablo. Te dejaré vivir si me lo dices. Te dejaré vivir una vida pacífica. No puedo decírtelo. Los ojos de Cale se nublaron. Elisne estaba temblando. No temblaba de dolor ni actuaba. Estaba temblando de miedo. Tenía miedo de algo más cuando fue capturada por los enemigos en este momento. ¿Por qué? ¿Por qué rechaza mi oferta? Cale inclinó la cabeza hacia un lado en confusión con una expresión inocente en su rostro. Elisne gritó enojada después de ver su respuesta. Maldito bastardo, ¿crees que te lo diré? Si te lo digo, sí te lo digo. Luego se detuvo como si se diera cuenta de que había cometido un error. Cale le susurró en ese momento. ¿Qué pasa? ¿Tienes una maldición o algo que te matará si dices algo? Quizás tu cuerpo explote en el momento en que digas algo. Comillas, signo de apertura de exclamación, signo de cierre de exclamación, comillas. Elisne cerró la boca. Eso fue suficiente para Cale. Se levantó y abrió la boca para hablar. Trátala adecuadamente como la persona importante que es. Tú. Elisne lo estaba mirando mientras rechinaba los dientes, pero Cale simplemente compartió honestamente sus pensamientos. Gracias por la información. El silencio también es información. Elisne, Palm. Cale le puso la mano en el hombro. Elisne pudo ver la fría mirada del asesino y el hijo del asesino tocando el delgado cuchillo por encima del hombro de Cale. También pudo ver la túnica negra. Escuchó la voz de Cale en ese momento. Lo perderás todo, pero no es más importante seguir con vida. Darme información será un buen método. Cale hablaba en serio. Planeaba dejar vivir a Elisne si ella lograba darle información de una manera que no la matara. Por supuesto, ella lo perdería todo y él le quitaría sus poderes para que no pudiera causar ningún problema en el futuro, pero... Elisne no creyó en su honestidad. ¿Crees que confiaría en tus mentiras? Fue porque las expresiones en los rostros de las tres personas detrás de Cale fueron feroces. Sin embargo, había algo que ella no sabía. Ron se mostró estoico mientras Beacrox tocaba molestamente el cuchillo que consiguió de la cocina del Palacio Molden porque no estaba afilado correctamente. En cuanto a Merry, se acercó para escuchar lo que Cale tenía que decir sin pensar en nada. Comillas. Pero no es una mentira. Cale negó con la cabeza a Elisne que no lo entendía y comentó casualmente. ¿Cómo elimino la ilusión del palacio? Estaba preguntando casualmente, pero Cale estaba bastante apurado en este momento. Necesitaba apresurarse hacia Bad. ¿Crees que te diría eso? Bueno, no importa. ¿Qué? Elisne se estremeció ante la calma de Cale y abrió mucho los ojos. Ese palacio no es importante. ¿No es así, señora? Por supuesto. Elisne pudo ver a Hopis caminando hacia ella. Se había colocado la horquilla en el cabello que se veía perfecto como si no hubiera estado en el campo de batalla todo este tiempo. Tú. Elisne inconscientemente abrió la boca para hablar, pero Hopis no le prestó atención. Cale comenzó a hablar en su lugar. Vamos a subir. Estoy seguro de que ya se ha reunido mucha gente. El agujero en el techo que Raon creó. Había gente mirando dentro del agujero. Seguramente habría personas que corrieron hacia el campo de entrenamiento de los caballeros después de escuchar las explosiones. Nos estoy elevando con magia de vuelo. Ahora era el momento de dejar el laberinto.
El cuerpo de Kale flotó lentamente hacia arriba y se dirigió hacia la luz del sol que brillaba en el laberinto. Sin embargo, su velocidad aumentó lentamente. Humano, lo haré rápido porque tenemos prisa. No, no hay necesidad de hacer eso. Kale quería decirle algo a Raon, pero su cuerpo se disparó rápidamente como si fuera una flecha. Esquívenlo. Todos, mantengan su formación. Podía escuchar a la gente mirando hacia el agujero esquivando en estado de shock a medida que se acercaban. También sintió como si el agujero fuera más grande de lo que esperaba. Raon parecía haber hecho un gran agujero. ¡Maldición! Cuando Kale comenzó a fruncir el ceño. Humano, estás muy preocupado por el rey mercenario. Iré aún más rápido. No, no es eso. Raon había malinterpretado la expresión de Kale y Kale no pudo hacer nada cuando su cuerpo salió disparado del agujero como un cohete. Cerró los ojos porque volaba demasiado rápido y solo los volvió a abrir una vez que dejó de moverse. Uf. No pudo evitar suspirar. Estaba flotando en el aire sobre el campo de entrenamiento del caballero. Estaba flotando a unos 3 metros sobre el suelo, por lo que no era muy alto. Por eso tenía una vista clara del suelo. El líder de los rebeldes. Prepara las flechas. Los caballeros que estaban mirando dentro del agujero se estaban preparando urgentemente para luchar contra Kale mientras más caballeros y soldados se acercaban. Eso no fue todo. Comillas. Es un mago del más alto grado. Esas son algunas habilidades de vuelo impactantes. Es realmente una revuelta. Su majestad fue derrotada. También hubo nobles y administradores de palacio sorprendidos cerca del campo de entrenamiento. Habían venido porque tenían curiosidad por el agujero, pero se estaban retirando lentamente porque tenían miedo de que los caballeros intentaran controlar a la multitud y a Kale. Estoy lo suficientemente ocupado como estoy. Kale dejó escapar un suspiro. Baja al suelo ahora mismo. Baja aquí de inmediato si no quieres que las flechas te atraviesen hasta la muerte. Sucedió cuando uno de los caballeros gritó como representante. ¡Boom! Todos se sorprendieron y se volvieron hacia la fuente del ruido. Una mano de hueso negro apareció por el agujero y se agarró al suelo. La mano parecía ser tan grande como la de un adulto promedio. Es un monstruo. No temas, recuerda el credo de los caballeros del reino moldeado. El miedo y la ansiedad volvieron a convertir la zona en un caos. Humano, yo también los envié. Sin embargo, todos en ese caótico campo de entrenamiento dejaron de moverse después de ver a la gente en la otra mano y hombro del monstruo. No pudieron ocultar su sorpresa. Su Majestad. Princesa Hopis. También hay otros miembros de la familia real. Habían aparecido personas de la familia real de Molden. Kale se dirigió lentamente hacia abajo. Caminó junto al monstruo. Era un monstruo esqueleto bajo el control de Mary. Klaang. Los caballeros sacaron sus armas hacia el monstruo y gritaron. Su Majestad, te salvaremos. Malditos bastardos, liberen a Su Majestad ahora mismo. Elisne no se veía bien atada con los hilos negros, lo que obligó a los caballeros y a la gente del palacio a no poder ocultar su enfado. Jaja. Kale pudo ver a Elisne riendo. Su risa parecía estar diciendo, mira esto, no romperé la ilusión en el palacio. Era obvio que se estaba burlando de Kale. Sin embargo, la expresión de Elisne instantáneamente se volvió sombría y comenzó a gritar. Estoy bien, así que todos retrocedan. Estas personas son peligrosas y malvadas. Su Majestad. Oh, Su Majestad. Su comportamiento entristeció a todos y los hizo volver su ira hacia otra persona en lugar de Kale. Su ira ahora estaba dirigida a Hopis, que estaba saliendo del agujero mientras agarraba la mano de Kale. Uno de los nobles de atrás comenzó a gritar. La ex princesa Hopis, ¿cómo puedes hacer esto? Una revuelta. Has olvidado la benevolencia de Su Majestad para dejarte vivir. Cállate. El noble se estremeció inconscientemente y su cuerpo comenzó a temblar. ¿Por qué? La persona que le gritó fue el joven de la familia real. El joven que solía seguir a Elisne gritó en voz alta. ¿Sabes lo que hizo esa malvada reina mientras nos engañaba?
El niño estaba llorando. Tenía las manos apretadas y temblorosas mientras miraba a su hermano mayor que estaba envenenado por maná muerto. Que su majestad haya jugado un papel en la creación de ese terrible lugar. El niño se golpeó el pecho porque no podía ocultar su enojo y arrepentimiento. Esa reina subterránea. Eso es suficiente. El joven se volvió hacia Hopis, quien lo interrumpió. Inconscientemente dejó de hablar después de ver que la mirada de Hopis no temblaba en absoluto. No. Fue en ese momento. El joven escuchó a alguien burlándose de él. Volvió la cabeza para ver que era Elisne. ¿Cómo te atreves a reírte después de todo lo que hiciste, Elisne? El joven trató de decir más antes de detenerse después de ver a Hopis acercarse a Elisne. Hopis miró a Elisne. Hopis, déjame decirte algo. No eliminaré la ilusión del palacio incluso si muero. Es por eso que los otros miembros de la familia real y los nobles no confiarán en ti. Siempre pensarán que eres el maligno. ¿Qué? Estaba aliviado. ¿Qué? Me sentí aliviado de que solo hicieras una ilusión dentro del palacio. Justo que. Elisne parecía confundida. Pero realmente fue un alivio para Hopis. Elisne pudo ver la sonrisa en el rostro de Hopis. Hopis sonrió elegantemente y extendió su mano. Había una pequeña esfera en su mano que salió de su bolsillo. Las pupilas de Elisne comenzaron a temblar cuando vio lo que era. Comillas. Tú. Sí, este es un dispositivo de grabación de vídeo. Kale se lo había dado a Hopis, quien no podría participar en la batalla. Grabó todo lo que había sucedido. Elisne, déjame decirte algo. Hopis le susurró elegantemente al oído. Te mantendré con vida por ahora porque necesitamos información tuya. Pero necesitas afrontar la realidad. ¿Qué? Elisne sonó preocupada cuando le preguntó, pero Hopis no le respondió. No eliminarás la ilusión sobre el palacio. Hopis empezó a sonreír. La ilusión sobre el palacio. No importaba si no se quitó. Hopis pensó en los nobles y ciudadanos fuera del palacio que se dirigían actualmente al palacio. ¿A quién le importa esa falsa ilusión? Hopis arrojó el dispositivo de grabación de vídeo al aire. Ese dispositivo de grabación de vídeo se disparó instantáneamente. Lo haré. Raon envió el dispositivo de grabación de vídeo al aire. Luego lo encendió. Quizás. Elisne miró a Hopis en estado de shock. Hopis comenzó a hablar con calma. Es hora de que se rompa la ilusión. Apareció una gran pantalla en el aire a partir del dispositivo de grabación de vídeo. También se escuchó una voz. Ustedes son mis rehenes. Era la voz de Elisne. Los nobles corriendo hacia el palacio. Y los numerosos ciudadanos también. Todos miraron hacia la grabación. Aparecieron muchas escenas y escucharon la voz de Elisne. También son futuros enemigos potenciales que pueden amenazar mi posición. Si vas a morir, no debería ser yo quien te mate. Su voz resonó en los oídos de los ciudadanos. Puedes oír a los caballeros acercándose. Debería haber al menos 300 de ellos. Correcto. Puedo matarlos cuando quiera. Hopis, puedes oírme. Hay otros miembros de la familia real que se lanzarán a ese río tan pronto como yo dé la orden. Debería hacer que los sirvientes y las doncellas salten también. Los ciudadanos escucharon todas y cada una de las palabras de Elisne. Las pupilas de Elisne comenzaron a temblar mientras Hopis comenzaba a hablarle con voz tranquila. Elisne, el palacio es solo un lugar para trabajar. Las personas fuera del palacio que están viendo esta grabación en este momento y se dieron cuenta de que la verdad son los cimientos del reino Molden. Y esa gente se daría cuenta de la verdad sobre Elisne y Hopis. Le susurró al oído a Elisne. El maná muerto que se creó al matar a numerosas personas. Y las cosas que había hecho mientras engañaba a los ciudadanos. Las cosas que había hecho como subordinada de la Estrella Blanca. Tu puesto que está lleno de malas acciones. Lo limpiaré y lo tomaré para mí. Asterisco. Mientras todos miraban fijamente la grabación. Kale se acercó sigilosamente a Hopis. Entonces estaré en camino ahora. Kale tomó la mano frente a él.
Comandante, Nim, me enteré de su situación. Me ocuparé de las cosas aquí con los demás. Hoppis estaba tranquilo pero honesto. Muchas gracias. Kale sonrió y soltó la mano de Hoppis. Luego comenzó a hablar con el invisible Raon. Raon. La grabación estaba configurada para repetirse, por lo que Raon ya no necesitaba controlarla. Los aproximadamente 100 mercenarios del gremio de mercenarios también llegarían pronto, por lo que Hoppis, los elfos y los elfos oscuros eran suficientes para encargarse de las cosas aquí. Lo más importante es que Hoppis tenía el talento suficiente para ocuparse de otras cosas además de la batalla. Démonos prisa. No tuvieron tiempo de prestar atención a las secuelas en el reino moldeado. Necesitaban dirigirse rápidamente a Bad. Solo habían pasado unos 20 minutos desde que recibieron la llamada de Bad, pero tenía un mal presentimiento. Paat. Kale y algunos otros rápidamente fueron barridos por la luz del círculo mágico de teletransportación y desaparecieron. Asterisco asterisco asterisco. Duque, Nim. Sí. Kale Enitu se ha llegado. La montaña del norte cubierta de nieve blanca. El joven sentado allí sonrió después de escuchar el informe de su subordinado. Los afilados colmillos se hicieron visibles cuando el pálido joven comenzó a sonreír. Crack. El corazón negro en la mano del joven se convirtió en polvo en su agarre.